Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer tenerles aquí en esta quinta sesión del ciclo de migraciones hispanas al Paraguay. En este caso, en esta ocasión, vamos a tener al investigador José Manuel Azcona Pastor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, con una ponencia sobre la migración vasca al país, al Paraguay. Es la quinta sesión de un ciclo en el que ya nos han acompañado otras investigadoras e investigadores, como fueron Marlanga Pizarro, Martín Romano, Eva Morales Raya o Philip Duncan Webb. En esta ocasión, José Manuel Azcona viene a hablarnos de esa migración vasca. José Manuel es doctor en Historia por la Universidad de Deusto, Universidad de Bilbao, y catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es la institución donde imparte la materia de Historia del Mundo Actual y donde también es director de la Universidad de Mayores. Ha sido profesor invitado, entre otras universidades, de la Universidad Waseda en Tokio, de la Loyola University de Luisiana en Estados Unidos y de la Universidad de Hanoi. Ha participado en decenas de congresos, tanto nacionales como internacionales, y es también autor de numerosas, más bien numerosísimas publicaciones sobre sus temas de investigación, entre los cuales se incluyen la emigración y las relaciones bilaterales entre España y América, la violencia política y el terrorismo internacional y el devenir de las ideologías políticas contemporáneas. Huelga decir que un número significativo de estas publicaciones están indexadas en publicaciones de la mayor calidad de indexación. Además, en esta ocasión viene también a coincidir la presentación de su libro Paraguay, Destino Migratorio, un libro que recoge, autoría también de Cristina del Prado y de José Manuel, que recoge la diáspora española al Paraguay a lo largo de 2 siglos, desde finales del siglo XVIII hasta 1970, y que subtitulan Sueños de la diáspora española. Es un libro editado por ediciones de la Universidad de Salamanca, recientemente impreso en este año de 2022, y que seguramente será la obra que recoja los principales aportes sobre la migración española al Paraguay que se han investigado hasta el momento. Bueno, José Manuel, es un auténtico placer y un orgullo tenerte en este ciclo de migraciones hispanas al Paraguay. Cuando quieras te escuchamos sobre la migración de la gente de tu tierra a ese bello país. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo Tamayo. Muchísimas gracias a todas las instituciones que has citado como organizadoras de este evento y también a la Embajada de la República del Paraguay en España. Es para mí un honor estar aquí con todos ustedes y hablar de algo que empecé ya hace mucho tiempo, ¿no? En mi tesis doctoral, que titulé Los paraísos posibles, historia de la migración vasca, Argentina y Uruguay, fruto de una beca de investigación, y que publiqué en 1992, ¿no? La verdad es que desde entonces hasta hoy los estudios sobre migración española a América, ¿no?, en su conjunto, y específicamente, ¿no?, los estudios de la migración vasca a este continente, pues han sido muy numerosos y muy prolíficos, ¿no? Paradójicamente, Paraguay había tenido y ha seguido teniendo una menos focalización de estos estudios por parte de los investigadores. Y bueno, con el libro citado, que acota la globalidad de la migración española al Paraguay, ¿no?, entre finales de los tiempos coloniales y 1970, cuando ya las grandes migraciones a América han finalizado, pues quiere ser mi contribución, junto con Cristina del Prado, profesora y compañera de la Universidad de Juan Carlos, ¿no? Durante la época colonial, los vascos han tenido una incidencia muy significativa en el ámbito americano, ¿no? Es verdad que he de decir que nunca han sido mayoritarios en su número, o sea, no han sido migraciones masivas, ¿no?, como han podido ser aquellas provenientes, por ejemplo, de Andalucía o de Extremadura, ¿no? Esto está muy estudiado, se aleja del punto de nuestra investigación, de nuestra narrativa de hoy, pero sí me gustaría acotar, para aquellos que no conozcan el dato, que la ideología universal que tenían determinados valles del norte de Navarra, vizcaínos, guipuzcoanos y alaveses, pues configuró
una emigración de élite, ¿no? Que es, de todas las formas, también la que caracteriza a la emigración vasca en el periodo que nosotros hemos estudiado para el Paraguay, ¿no? 1770-1970. Esta idea universal hacía que aquellos que viniesen de estos territorios citados, ¿no? Comunidades autónomas del País Vasco y Navarra en la actualidad, pues tuviesen un tratamiento pues significativo por parte de la corona, por parte de la monarquía hispánica, ¿no? Que les hacía ser personajes cualificados, ¿no? La Alquía Universal, en su nivel más bajo de la nobleza, pues les hacía favorecedores para entrar, desde luego, en los ámbitos de la gobernación, de la administración, del poder, en una palabra, de las élites sociales, de las élites políticas, de las élites culturales, ¿no? Para entender las migraciones tenemos que entender también una maraña de causas interesantes, ¿no? Desde luego, en la edad contemporánea, desde finales del siglo XVIII, ¿no? Y los arranques de la independencia, porque una cosa que ya demostré en mi tesis doctoral es que va a haber inmigración vasca a los territorios del Cono Sur, incluso en el fenómeno de transición de la independencia a las nuevas repúblicas, pues vamos a tener que estudiar una serie de marañas, de marañas causísticas, ¿no? Para entender bien, decía, estos fenómenos migratorios, ¿no? Los países que más población foránea recibieron en el siglo XIX fueron Argentina y Uruguay, por este orden, siendo Uruguay el primer país que recibió esta masa migratoria, aunque después el volumen masivo lo va a tener Argentina y posteriormente Chile, aunque en menor medida, ¿no? Más tardíamente tenemos que contar con los casos de Estados Unidos, con los casos de Venezuela y con los casos de México, ¿no? Pero como digo, más tardíamente, ¿no? El periodo acotado, sin lugar a dudas, las migraciones masivas estuvieron en el Cono Sur, es decir, en Argentina, Uruguay, Chile. Paraguay no fue un destino migratorio masivo, en general para los europeos, en consecuencia tampoco para los vascos, pero, insisto, destacaré la importancia cualitativa que tuvo la migración vasca, incluyendo también en ella, hago la acotación metodológica, a la inmigración navarra, ¿no? Además, esta inmigración vasca al Paraguay enlaza también con otros fenómenos migratorios de la cornisa cantábrica y de Cataluña, ¿no? Lo cual le da una tipología, o le hace tener una tipología específica, ¿no? Y enlazan un proceso mucho más general y global, por el cual a veces se nos olvida, ¿no? Según el cual, desde 1825 hasta 1970, y eso que tomo las cifras que me parecen más acotadas a realidad, ¿no? A orden estructural, porque en esto de las cifras siempre hay mucha exageración, hubo 75 millones de europeos que pasaron a América, África, Asia y Oceanía, ¿no? En fin, no destacaré, vamos, no dedicaré mucho tiempo, pero países hoy aparentemente modernos del viejo, aparente no, y notablemente modernos del viejo mundo, como Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania, tuvieron migraciones muy voluminosas, ¿no? Al Nuevo Mundo, especialmente a Norteamérica, pero también a países del Cono Sur, a países de Iberoamérica y también, por cierto, a Paraguay, como es bien conocido, ¿no? Bien, para que esto suceda, quiero dejarlo bien claro, tiene que haber interés por el país de acogida para que vengan los emigrantes, ¿no? Así como Argentina, Uruguay y Chile tuvieron un interés incluso legislativo muy importante para la llegada de estos migrantes, en el caso de Paraguay, que también lo hubo más tardíamente, esta apertura de fronteras fue menor, ¿no? Es verdad que en el caso vasco se contaba ya con todos los fenómenos migratorios religiosos
que estudia y comentará el profesor y amigo Óscar Álvarez Gila, desde las reducciones jesuíticas y franciscanas, ¿no? Y a veces también de otros religiosos que nos olvidamos, ¿no? Pero no va a ser objeto prioritario de la diáspora vasca. También tengo que decir que es un fenómeno muy curioso que ya estudié hace muchos años y que he profundizado en él, cómo precisamente en los territorios vascos en el siglo XIX, especialmente en su segunda mitad y más especialmente en el tramo final del siglo y en los arranques del XX, se está produciendo una fervorosa, furibunda, interesante revolución industrial y, sin embargo, muchísimos vascos están emigrando a América y entre ellos y otros países al Paraguay, ¿no? ¿Por qué está sucediendo todo esto? Me lo pregunté hace muchos años, ¿no? Bueno, pues al final operaba el mito del dorado que venía funcionando desde los propios tiempos colombinos, ¿no? Las posibilidades para un obrero no cualificado e incluso para un obrero cualificado de tener una vida más interesante o más desarrollada o mejor, o dar a su familia un entorno mucho más dúctil, pues al parecer o aparentemente en su cosmovisión le llevaba mucho más tiempo de espera en el ámbito puramente vasco-navarro, que en el tránsito a América, ¿no? Donde todo parecía mucho más fácil, ¿no? Yo cuando hice la tesis doctoral me quedaba sorprendido, ¿no? Como la prensa llegaba a decir que en estos países, Paraguay, lo metían también, ¿no? Por sus grandes extensiones de tierras buenas, de tierras de buen labrantío, ¿no? De bosques interesantes, de ganadería potente. En Paraguay, en Argentina, en Uruguay y Chile se solían citar estos, los duros de plata nacían de la tierra, ¿no? Sí, o sea, textual, ¿no? No es una invención, o que las cosechas allí, todavía lo sigo oyendo, ¿no? Echas unas semillas y hay 3, 4, no sé cuántas cosechas al año, ¿no? De manera efectiva. Bueno, el mito del dorado va a tener una incidencia muy significativa, ¿no? Muy significativa, ¿no? Y después las guerras carlistas, que en el País Vasco y Navarra tuvieron una fuerza tremenda, ¿no? Ciclónica, a la hora de catapultar vascos hacia allí, ¿no? Guerras carlistas, para los que no conozcan esto, entre el pretendiente, el hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro de Borbón, Carlos VII según su propia cronología, y los partidarios de Isabel II, que significaba el liberalismo y la modernidad en el sentido metafísico y real del término, ¿no? Estas guerras generaron una diáspora tremenda. Yo me he encontrado casos muy significativos en estos países citados, que hizo trasladar al ámbito paraguayo en menor medida que nosotros, pero también agentes que huían de la guerra y que escapaban, además de un servicio militar obligatorio que les podía llevar al conflicto, pero también a una larga data haciendo las armas, manteniendo las armas en el servicio militar, ¿no? Las desamortizaciones o precisamente normativas, ¿no? Mendizábal, Madoz y otras, ¿no? Que se hicieron en el siglo XIX español para quitar el poder de la Iglesia, ¿no? Y determinadas instituciones y repartir este ámbito de tenencia agropecuaria entre personas del común, pues también tuvo su parte de incidencia en la diáspora vasca entre 1770 y a lo largo del siglo XIX, fundamentalmente al Paraguay contemporáneo, ¿no? Cambio de mentalidades. Estamos ya en el País Vasco y Navarra y en el resto de Europa, ¿no? En un choque furibundo, ¿no? Entre la tradición, la Revolución Francesa de 1789 había traído ya sus hitos, ¿no? de modernidad intelectual, y el liberalismo pues empezaba a tener sus partidarios y sus cambios de, como digo, de forma de entender las cosas, y también la economía, ¿no?
El servicio militar obligatorio operó como una fuerza de salida hacia el Paraguay también. Recuérdese, ya lo he dicho antes, ¿no?, que te podían llevar no solamente al conflicto, a los conflictos carlistas, ¿no?, en 1833, 1839, 1856, 59 o 1872, 76, sino que también te podía trasladar a las guerras coloniales que España mantenía en el norte de África y que fueron tremendamente cruentas, durísimas en su concepción, ¿no? Y además, como digo, de larga data en el mantenimiento. Un joven podía estar 3 años, 2, 3, incluso 4 años en el servicio de armas, ¿no? Por tanto, América, y en este caso el Paraguay, con sus grandes extensiones de tierra, con sus grandes bosques, con sus posibilidades, pues se tornaba, evidentemente, se tornaba como una salida natural a la diáspora vasca de manera efectiva, ¿no? Téngase en cuenta que el sueño absolutamente universal de cualquier campesino, de cualquier labrador, es tener tierra propia en tenencia, ¿no? Nunca mejor dicho la palabra tenencia, ¿no? Si conocemos bien, seguro que todos ustedes conocen, la historia de la revolución bolchevique y sus subsiguientes tránsitos, pues todos sabemos los problemas que tuvieron primero Lenin y Stalin. Pues poner solo un ejemplo, hay cientos más, ¿no?, en nacionalizar. Le pasó lo mismo a Mao, ¿no?, en nacionalizar las tierras, pues porque los campesinos obviamente se negaban a hacer público algo que habían heredado con mucha fuerza, pasión y esfuerzo, ¿no?, desde sus abuelos, sus padres o incluso sus antepasados mayores, ¿no? Por tanto, este vector es significativo, en mi opinión, ¿no? Pasar a América, pasar a Paraguay, significaba la posesión de tenencia de tierras, significaba la posibilidad de hacerse con labrantío de manera efectiva, ¿no? También tenemos que entender desde esta perspectiva la transición marinera de muchos de los emigrantes vascos, ¿no? Téngase en cuenta que desde los tiempos de la propia colonia, muchos marineros, muchos militares, muchos, por supuesto, sacerdotes y funcionarios, como he dicho al comienzo de mi intervención, habían pasado de manera efectiva a América, ¿no? Y también de manera efectiva muchos marineros van a tener cabida en las tierras paraguayas, ¿no? El aumento de la población también en el País Vasco, un factor demográfico, influyó mucho también en estas cuestiones, ¿no? Las mejoras sanitarias, las posibilidades de viajar de manera más efectiva. He trabajado mucho desde mi propia tesis doctoral sobre las condiciones de los viajes a bordo, ¿no?, del barco. Uno de los personajes que luego citaré en mi libro, la conferencia que aparece en el libro, narra muy bien toda esta cuestión, ¿no?, de cómo pasó a Francia, cómo le trataron, cómo era el viaje de manera efectiva y también el aumento de la población. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, la población de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa pasó de 535.539 personas en 1787 a 986.023 en 1910, ¿no? Lo que además produjo, más si cabe, problemas en repartición del caserío, ¿no? Un factor determinante de la inmigración vasca tiene que ver con el sistema de la tierra, ¿no?, y la herencia, ¿eh? Por eso he dicho antes que conecta con las migraciones cantábricas y con las migraciones, por supuesto, aragonesa y catalana, ¿no? Aquí hereda la tierra, en el País Vasco hereda la tierra una sola persona, ¿no?, que es habitualmente, pero no siempre, el hijo mayor, ¿no? Podía ser también la hija para casarla con otro indiano, ¿no?, otra persona que venía supuestamente o realmente de América enriquecida, o con otro hijo heredero de una zona, el hereu en Cataluña, ¿no?, una zona próxima para ampliar territorios, ¿no? Este sistema de herencia favoreció la salida a América ya desde tiempos coloniales y el mito
del indiano, ¿no? En las fórmulas para trasladar migración a América en general y a Paraguay en concreto, muchos ganchos, ¿no? Enganchadores, garroteros, que era como se llamaba, que se dedicaban al lucrativo negocio de la migración, como sucede hoy en este lado del mundo, con las migraciones que vienen del norte de África a Europa a través de España, Italia, Grecia, por ejemplo, pues se disfrazaban de indianos, ¿no? Con sus chalecos, con sus relojes de oro, y a las salidas de las iglesias, los domingos, que era el elemento de asueto por excelencia de aquella gente, pues les traían imágenes de periódicos, pasquines e incluso contratos para firmar el viaje a América, ¿no? Además, curiosamente, estos ganchos eran siniestros personajes. Ya tengo consignados para tránsitos al Río de la Plata y también a Paraguay, a Carricartel, al Nord-Deus de Joint, autoridades locales que participaban en este negocio lucrativo, y desde luego también desde 1823 un tal Loreil en el País Vasco francés con tránsito hacia el Paraguay, haciendo escala en Argentina, por poner algunos ejemplos, ¿no? Estos ganchos o agencias de inmigración a veces contaban con autoridades, se lucraban de una manera absolutamente inhumana, como sucede en la actualidad, y bueno, pues se llevaban en el viaje pues a muchas de esas personas que no heredaban el caserío, y que evidentemente, además, para evitar conflictos, al heredar uno, al resto se le daba una teja siguiendo la tradición vasca, pues pasaban a América, ¿no? Hay también un factor importante para entender la migración vasca al Paraguay, un factor muy, muy importante, ¿no? Muy importante, que es la concepción que se tenía en todos los países al sur de América, de crear, después de la independencia de América, un hombre nuevo, ¿no? Lo que se llamó la utopía agraria, ¿no? Es verdad que esto tuvo más fuerza en Argentina que en ningún otro país, pero se mimetizó entre las élites nuevas, ¿no? Entre los intelectuales, entre los políticos nuevos, la idea de que había que mixturar a los europeos de países más ricos, entiéndase Inglaterra, Holanda, Francia, ¿no? Alemania, así lo entendían, con aquellos que habían quedado de la descendencia de la colonización española y con mixtura por proximidad geográfica portuguesa, ¿no? Haciendo esta mixtura, pues evidentemente se conseguiría una nueva raza, y hablo en palabras de la época, una nueva etnia, un nuevo mundo humano, o sea, una nueva población que iba a traer el progreso, ¿no? Bueno, no me extenderé en los viajes, los trámites burocráticos, pero eran numerosos. Tenían que conseguir el consentimiento, la fianza, la contrata, el embarque, el pasaporte, ¿no? Y los puertos de salida, para los que pasaron los vascos al Paraguay, fueron pasajes en Guipúzcoa, Burdeos, Bayona, Puyac, Bilbao, San Sebastián y más lejanamente los gallegos, sobre todo Vigo y Barcelona, ¿no? Y evidentemente solían recalar en Buenos Aires y de ahí hacían el tránsito, ¿verdad?, hacia el Paraguay, ¿no? El mito del Dorado fue muy importante. El sistema de llamadas también, tuvo una fuerza tremenda, como sucede en la actualidad, y evidentemente las colonias de los países donde se conforman pues tienen mucho que ver con ese sistema de llamadas, ¿no? Lo vamos a ver ahora, que voy a pasar a casos concretos en el ámbito de la religiosidad vasca, pero también en otros casos, ¿no? Obviamente el interés de las autoridades paraguayas en el periodo acotado, especialmente en el 19, era
llevar población moderna hacia el interior, crear un nuevo desarrollo socioeconómico basado en poblaciones de naciones más desarrolladas, más modernas. Y aunque es cierto, ya lo sabemos, ¿no?, que hubo colonias significativas de otras nacionalidades, ¿no?, inglesas, francesas, holandesas, hebreas, en fin, asiáticas, etc. Curiosamente, y esto quiero también comentarlo, a los vascos se les consideraba dentro de la excepcionalidad de las migraciones ibéricas hispano-portuguesas tradicionales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se los consideraba personas diferenciadas, fuertes, de aspecto fuerte, trabajadoras, católicas, entiéndase que ninguna autoridad, cuando se traía miles y miles de migrantes de otro país, quería conflictivos, quería elementos conflictivos, ¿no? Ni políticos ni religiosos, ¿no? Entonces, eran personas de orden, de bien, trabajadoras, emprendedoras, católicas, fuertes, y desde luego los vascos fueron muy bien recibidos en Paraguay, en toda la América del Sur, sin lugar a dudas, y en estas migraciones minoritarias pero cualitativas, pues en el Paraguay se van a dedicar a las industrias agropecuarias, a las industrias lecheras, van a ser también alambradores, van a ser carreteros, van a tener fondas, fábricas de ladrillo, y van a generar también un ámbito del comercio pues muy interesante, ¿no? Muy interesante, ¿no? Tengo que decir que una parte significativa, y pasamos ya a terrenos más concretos, ¿no?, una parte significativa de esta diáspora vasca al Paraguay tiene que ver con el ámbito religioso, del que solamente voy a dar algunos hitos vascongados, ¿no?, para que se entienda bien, la fuerza ciclónica que tuvo en la época que nosotros estudiamos la presencia vasca allí, ¿no? La provincia religiosa de Nuestra Señora de Aránzazu de Cantabria data ya del siglo XV, ¿no?, y agrupa a las comunidades territoriales del País Vasco y Navarra, Aragón y Castilla y León, ¿no? En 1938, sus religiosos tomaron la comisaría de Tierra Santa de Paraguay, ¿no? Y tenemos algunos miembros destacados también previamente a este hito, ¿no?, que es, por ejemplo, Fray Martín Ignacio de Loyola, sobrino nada más y nada menos que de San Ignacio de Loyola, ¿no?, el fundador de los jesuitas. Era guipuzcoano y se hizo cargo del obispado de Asunción en época tan temprana como 1603, ¿no? Tenemos otro guipuzcoano en la figura de Gabriel de Gallastegui, 1669, el padre Izaguirre Calzada, de Murueta, Vizcaya, que nació en 1886 y fue el encargado de fundar la custodia en el Paraguay, Argentina y Uruguay, la custodia misionera, ¿no? Murió en 1966, ¿no? También Plácido Martín de Ibarreta, de Echevarría, Álava, que operó en Paraguay entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, ¿no? Tenemos también a Gregorio Huarte, de Lizasoa, Navarra, que en 1988 ya hizo una poderosa actividad misional en el Paraguay, ¿no? Asimismo, a Pedro Zubizarreta y Mújica, de Arechavaleta, Guipúzcoa, que lo tenemos en 1898 en el Paraguay y puso en funcionamiento la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Ibaroti en Villarrica. Elías Zulaika Corta, de Izarna, Guipúzcoa. Véase también el componente del sistema de llamadas, ¿no?, incluso en el ámbito religioso, la tipología guipuzcoana de esta migración vasca, ¿no? A mitad del siglo XX estaba en Guarambaré como comisario general de Tierra Santa en Paraguay, ¿no?, lo que he comentado antes, ¿no? José Beltrán de Heredia nació en Dayo, Álava, y en 1939 pasó a Paraguay, en este caso era franciscano. Tenemos a Félix Ochoa Leoz, en Olite, Navarra, que en 1940 estaba en la comisaría provincial del Paraguay y dio su vida por los leprosos en la colonia Santa Isabel de Sapucay. Un ejemplo de abnegación excelsa, ¿no?
Fray Paulino Osorio Sabieta nació en Mutriku, Guipúzcoa, y en 1942 también realizó una importante labor misional en Paraguay, ¿no? Antonio Osmendi Dorronsoro, de Lezo, Guipúzcoa, en el 52 estuvo al frente de varias asociaciones culturales religiosas. Quiero destacar este primer punto, ¿no? El input que dieron al asociacionismo cultural dentro de la Iglesia Católica, obviamente, ¿no? Y como director del Colegio Religioso Luis Bolaños, ¿no? Juan María Beltrán de Heredia, de Dayo Álava, también pasó a Paraguay en 1951, estuvo en Guairá, Villarrica, al frente de la leprosería de Sapucay, y de allí fue a Caguazú. José Joaquín Gallastegui, Durango, Vizcaya, también pasó en 1955 para hacerse cargo de la radio Charita, donde trabajó 21 años, ¿no? Hilario Ortuza, de Cortez, Vizcaya, llegó al país en 1961. Francisco Lecia y Meña, de Bermeo, en 1960, creó el apostolado de predicación para dar retiro a las religiosas, para dar dirección espiritual a los feligreses. Fue director de la tercera ordinaria de la Casa de Asunción y de la Pía Unión de San Antonio. Y desde fines del siglo XIX, los religiosos franciscanos hicieron una tarea que recogemos en el libro ingente, ¿no?, de reconocer el interior, de estar con las personas más humildes, con los nativos más desfavorecidos por el destino, y crear, desde luego, o ayudar a la creación de un Estado moderno y de una organización espiritual religiosa, en este caso católica, dentro de un ámbito, como digo, institucional, de creación de una nueva nación, ¿no? Una nación ya con estándares modernos, ¿no? Crearon, por ejemplo, la Juventud Antoniana, ¿no? Perdón, también para estructurar actividades socioculturales dentro siempre del dogma católico, ¿no? En 1925 se fundó la Escuela de Cháritas para ayudar a los niños más pobres del barrio de Chacarita. En 1951 nació la Pía Unión para prestar servicio a los más pobres, y el padre Ángel Izagorri tuvo un papel primacial en estas cuestiones. Denota su apellido, obviamente, una vez más, su origen vasco, ¿no? En Villarrica levantaron los franciscanos la parroquia de Ibaroti en 1959, con residencias y seminarios que funcionaron hasta 1988, nada menos, ¿no? Lo tratamos también, ¿no? En 1964, también en Villarrica, se inauguró el dispensario médico. Lo construyeron los religiosos vascos Felipe Larrina y Jesús María Arejita, ¿no? Y en Guarambaré, en 1939, el padre Elías Zulaika y el hermano Gregorio Huarte se hace cargo de la parroquia de Nuestra Señora de la Natividad, y Fray José Beltrán de Heredia de la de Ipané, ¿no? Al amparo de ambos surgió el Museo Monseñor Bogarín, intentaba rescatar toda la tradición artística de los nativos, ¿no?, de los indios nativos en el país, maravillosa, por cierto, que yo tuve el placer de ver, en fin, en estas misiones, y su obra, que queda todavía muy bien cuidada por el actual Estado, por el actual gobierno, por los gobiernos recientes, ¿no? Y Luis María Otaza, en fin, y con esto cerraría esta parte significativa. Hay más, ¿no?, evidentemente, ¿no? Podríamos estar aquí toda la tarde, no es el caso. He tomado algunos que me parecen más ilustrativos, ¿no? Creó un instituto liceo en Caguazú en los años 60 del siglo XX, ¿no? Además de levantar varias capillas y oratorios, una casa albergue y un polideportivo. Como pueden ustedes ver, no solamente se dedicaban al apostolado, a las cuestiones misionales, sino también hicieron una obra social significativa, ¿no? Según nuestros propios datos, de 1779 a 1949, entraron en el país 12.759 españoles, ¿no?, que generaron una impronta significativa, pero vuelvo a repetir, obviamente no de los colectivos más numerosos, ¿no? También, aparte de las funciones antedichas, ya en época más reciente, trabajaron como ebanistas, panaderos, confiteros, se dedicaron al comercio, impulsando, como los italianos, un intercambio con el país de origen, con España,
especialmente con el puerto de Bilbao, de manera muy efectiva, en lo que hoy se llama, ¿no? Se ha definido como el comercio étnico, ¿no? Hemos estudiado también algunos casos significativos de comerciantes españoles en el tránsito de la colonia a la independencia, muy interesantes, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de Lorenzo Aguirre, carpintero de Ribera, que había logrado una fortuna inmensa de 68.704 pesos, multiplíquese un peso por 27,2, según mi propia estimación a fecha de hoy, y tenemos una cantidad muy significativa, ¿no? Aguirre tenía negocios de hierba, tabaco, miel y maíz y otros productos agropecuarios, ¿no? Tenía una casa, una chácara y un oblaje en una zona próxima a Asunción. También tenía barcos, herramientas, maderas para compraventa y era dueño de 4 esclavos, ¿no? Había fundado una compañía comercial con otros vascos y poseía conexiones mercantiles con agentes y empresarios de Buenos Aires, ¿no? Como es el caso de Juan de Iriarte y Francisco Santibáñez. Obsérvese también la tipología de los apellidos de este mismo ámbito vasco, ¿no? Pidió ser sepultado en la parroquia de Santo Domingo con su hábito, pues era terciario de Santo Domingo. Solicitó 100 misas por el descanso de su alma y aportó para los cautivos de los musulmanes y los santos lugares de Jerusalén 8 pesos de plata. Manifiesta, interesante, que pasó al matrimonio 1.800 pesos en plata sellada y un cajón de herramientas de carpintería, que es con la que empezó su fortuna, ¿no? Y declaró haber traído desde España solo 70 pesos, ¿no? Él se dedicaba a la construcción de barcos, ¿no? El puerto de Asunción, y con eso labró su fortuna, ¿no? Tenemos también a otro vasco en esta etapa de finales del 18, Cristóbal Aguirre, que se relaciona con Antonio Martínez Sáez y con el cual tenía desde Buenos Aires negocios, ¿no? También Lorenzo Aguirre entró en esta propia empresa con Miguel Arrea y Martín Iraola. Véase de nuevo, por la sonoridad, ¿no? Y por la tipología de los apellidos, el ambiente, digamos, localista y sobre todo el paisanaje que se creó, ¿no? En estos ámbitos empresariales vascos, ¿no? Bueno, no me extenderé mucho porque generó negocios importantes también con respecto al tráfico de hierba mate y al tráfico ganadero con Buenos Aires y desde luego para proveer al propio puerto de Asunción, ¿no? Tenemos un caso apasionante que en el libro le dedico mucho tiempo, que es el de José Domingo de Uribe y Elorduy, que nació en Urduliz, Vizcaya, el 30 de abril de 1830. Su padre, José Domingo, era natural del mismo municipio y su madre, Ana Joaquina de Barrica, en una anteiglesia, una unidad jurisdiccional vizcaína cercana, ¿no? El documento, ¿no? El documento me lo proporcionó Alberto Urrutia, descendiente del autor, en Asunción, el 20 de agosto de 2019. No lo he reproducido, obviamente, en su totalidad, sino he hecho algunas referencias al mismo, pero es una cuestión apasionante, ¿no? La descripción que hace del Paraguay que se encuentra, como comentaba antes, cómo pasa a Francia, ¿no? En Francia, en Burdeos, cómo le tratan, cómo se alquila una pensión para salir. Narra cómo en el viaje los franceses eran pues mucho más avanzados en sus costumbres personales, ¿no? Sus relaciones con las señoras, por ejemplo, ¿no? Le llama poderosamente la atención. Cuando llega a Asunción, cuenta como la mayoría de los habitantes de la capital muchos no hablaban español, como su propio tío, pues hombre, no realmente no era un tío pobre, ¿no? Pero tenía una vida muy austera, en fin, y todas las cuestiones que va relatando a continuación
y que nos muestran pues, todo ese conjunto de generalidades que hemos dado, ¿no? Cómo se hace un camino a sí mismo en la empresa de su tío, una empresa de abarrotes, cómo crea una nueva, cómo se amplía el negocio, cómo por el sistema de llamada van viniendo más sobrinos porque él nunca casó. Cuenta cómo era la vida en la capital, en Asunción, cómo se reunían las élites, ¿no? Los conciertos de arpa, tomar el mate, por supuesto en misa, la posición primacial que tenía la gente principal en los bancos de la iglesia. En fin, cuestiones antropológicas realmente del todo interesantes, ¿no? Y finalmente se regresa, era un amante de la monta de caballos, que era el tiempo que dedicaba cuando podía disponer de él, ¿no? En su asueto, consiguió una posición económica buena y termina volviendo a Vizcaya, Orduriz, donde pues, pasa el resto de su vida, lo que le queda de vida, en una especie de tránsito interior, porque era muy religioso, ¿no? Muy religioso, como lo eran todas las personas que habitaban en el País Vasco y en Navarra en aquella época, ¿no? Bueno, por ir cerrando la cuestión, he preparado unas tablas en mi libro donde, bueno, pues ya se demuestra lo que es conocido, ¿no? Por los estudiosos de la migración española al Paraguay, y nosotros en el periodo acotado entre 1776 y 1949, ¿no? A través de documentación precisa, ¿no? de españoles que se iban a casar y que obviamente tenían que registrarse en el obispado, en la catedral de Asunción, ¿no? Y decían quién era su novia, pues hemos hecho una relación por ámbitos regionales y las máximas entradas la tienen los catalanes, como es muy conocido, después Castilla y León, Andalucía, ¿no? Para el caso de la comunidad autónoma actual, Comunidad Autónoma del País Vasco, hemos consignado 19 de estos jóvenes, ¿no? De Guipúzcoa aparecen 4, uno de Irún, otro de Zumárraga, otro de Hondarribia, Fuenterrabía, Orio, San Sebastián. De Vizcaya 3, luego tenemos Baracaldo, Lezama, Plencia y Guernica, y de Álava en genérico 2, en total 19, ¿no? En el caso de Navarra solo son 4, de Estella 1, de Chauri 1 y 2 genéricamente aparecen como navarros, ¿no? Vuelvo a repetir el carácter cualitativo de esta diáspora, ¿no? Y desde luego también se ve en los lugares de residencia de estos emigrantes vascos, ¿no? Estuvieron en las zonas más importantes de la capital, ¿no? Vivían en los barrios elitistas o más próximos a la catedral. En el libro hacemos una serie de mapas sobre estas cuestiones, ¿no? Y también en las calles más significativas, ¿no? Lo cual, pues, obviamente puede mostrar el nivel de potencialidad, por lo menos de mesocracia adquirido, ¿no? Las calles de mayor centralidad son Palma, Estrella, Cerro Corá, Azara, General Díaz, Independencia Nacional, 25 de noviembre, ¿no? Y bueno, voy a contar algunos de estos casos que he citado dentro de esta emigración vasca. Por ejemplo, tengo en 1776 consignado a Francisco Aspillaga Sagarzazu, natural de Orio, Guipúzcoa, en España, casa con Sebastiana Rodríguez, todo ello como digo, en esta fecha, 1776, con testimonio de Antonio Ugarte, Rafael de Irigoyen y Juan Maestro Arena. Al menos por la tipología, ¿no?, del apellido, los dos primeros también son de la misma tipología vasca, ¿no? En 1786 tengo registrado a José Joaquín de Goiburu Goitia,
también guipuzcoano, que reside en Asunción, presenta como novia a María Antonia Di Sassi de la Peña, paraguaya, de padres españoles, que también vivía en Asunción, ¿no? Los testigos son Simón de Luco y José Ignacio Belaustegui, ¿no? También en este caso aparenta. José de Astigarraga Agote, en este caso nos da la edad, 37 años, guipuzcoano de nuevo, tenía, con lo cual la mayor parte de la migración vasca, esto también hemos aprendido al hacer el trabajo a este país, a Paraguay, provenía de la actual provincia de Guipúzcoa, ¿no? Presenta como novia a Buenaventura Calcena Echevarri, nacida en Paraguay, y los dos testigos también delatan el origen vasco, Ignacio Iñarra y José Antonio Ugarte, ¿no? Tenemos en 1803 a Pío Ramón de la Peña, que trabajaba como dependiente de José García del Barrio desde 1788. Trata también un caso de endogamia laboral, ¿no? Endogamia positiva laboral, ¿no? Este había nacido también en Irún, Guipúzcoa, vivía en Asunción y su novia era María José Hurtado de Mendoza, paraguaya. Los testigos, en este caso, también uno de ellos al menos es es vasco, ¿no? Pedro Escauriza, ¿no? Tengo también en 1803 a Juan José Subiano Ibarrondo, que es también de San Sebastián, Guipúzcoa, y la novia también paraguaya, con residencia en San Pedro de Icuanman Diyu, perdón. Y los testigos también denotan su origen próximo, ¿no? José González Garro, en 1805, nació en Darribia, en Guipúzcoa, y la novia se llamaba María de la Cruz Hurtado de Mendoza, paraguaya, y también tenía tipología de este origen, ¿no? 1805, Juan de Aranaz Iturbide, vizcaíno, también con novia paraguaya. En 1875, Eusebio Echeguren Anchía, creemos también que era del País Vasco, vivían en Asunción, en el barrio de la Catedral, y su novia era paraguaya, ¿no? Tenemos a Agustín de Aguinaga Uribe, en 1880, con Manuela Rivera, paraguaya, y también los testigos de origen vasco. Así también el círculo, insisto, en el que se movían habitualmente en estas cuestiones, ¿no? 1881, Francisco Anza Echevarría, y también tenía novia de origen paraguayo. 1881, Cristóbal Ugaldea, y su novia era Teresa Zorrilla, paraguaya también, ¿no? 1882, Esteban Recalde Mugueta, también de padres españoles de origen vasco, y su novia era Cipriana Urbieta, también denota por su nombre, vivían en Catedral y también tenían testigos de la misma tipología, ¿no? Manuel Baigorre Sánchez, lo mismo, su novia vivía en Asunción, en el barrio de la Santísima Trinidad, que se llamaba Mónica Isfrán, y también los testigos son de esta misma tipología vasca, ¿no? Domingo Pildaín Zabaleta, vivía en Catedral, una vez más, su novia Rosalía Lindes, Ángel Iribarte y Echea, está en la misma circunstancia, la novia era Francisca Bueno, y también los testigos de origen vasco, ¿no? Crispo Lugoñi y Arellano, de origen navarro, este caso nos da la edad, 46 años, vivía en el barrio de la Encarnación, los barrios de mayor centralidad y mayor dignidad en la época, y su novia era de Villarrica, Carmen de Camilli López. Isidro Goiburu, comerciante, nos dice industrial español, 1907, nació en Zumarra, Guipúzcoa, 36 años, habitaba en la calle General Díaz, número 392, y también formalizó asiento con paraguaya, ¿no? Lo mismo le aconteció a Blas Tellechea Zubiaguirre en 1910, o a Pablo José del Valle, a la vez, de 32 años, en 1911, ¿no? Simón López Sanz, de Ollón, Álava, asentó también con una novia italiana en 1911.
Juan Aldama Ugariz, de 33 años, también originario de Lezama, Vizcaya, y también asentó con Cristina Larru Molina, en este caso uruguaya. Y Juan Bilbao Aguinaga, de Plentzia, Vizcaya, también asentó con paraguaya, lo mismo que Daniel Velaz Pozuela, de Estella, Navarra, ¿no? Saturio Elordu y Carrega, 26 años, estamos ya en 1919, casó también con paraguaya y tenía testigos de su origen. Igual que Tomás Mendiguren en Marsella, 1919, que también asentó con Paraguay. Miguel Aldama Ugarriza, 41 años, nació en Lezama, Vizcaya, asentó también con Pascuala Ramona Zaldívar Ugarriza, paraguaya originaria de Asunción, nota también el origen vasco de manera efectiva. Vuelvo a insistir en la apreciación del círculo homogéneo de esta etnicidad migratoria, ¿no? Y me quedan ya dos de esta muestra larga, larguísima, ¿no? Más de 1000 personas que consignamos. Dionisio Ruiz Eizaguirre, 31 años, guipuzcoano de nuevo, casó con Ladislao Romero, paraguaya. Y por último, en 1937, Victorio Recluser Ibarre, 23 años, originario de Chauri, Navarra, también casó con paraguaya y vivía en el barrio de La Recoleta. Bueno, esto, no pasarme el tiempo, ha sido lo que, en fin, he procurado sacar los datos más significativos dentro de esta globalidad. Vuelvo recapitulando, insistir que es una emigración muy cualitativa más que cuantitativa, que tiene mucho de etnicidad migratoria, de etnicidad de convivencia, de solidaridad de grupo. Y bueno, como contamos en nuestro libro, pues al igual que el resto de la colonia española, va a vivir en unas calles muy próximas, muy bien estructuradas en esos barrios de centralidad de la ciudad, ¿no? Sus oficios ya han sido citados, fundamentalmente vinculados al comercio. Su posición en la sociedad paraguaya la identifico en la mesocracia, sin lugar a dudas, ¿no? Y desde luego, como entiendo y así vengo diciendo, escribiendo y demostrando, pues la emigración vasca contribuyó sin lugar a dudas al desarrollo socioeconómico del Paraguay contemporáneo, como demostramos en nuestro libro, dentro del conjunto de las migraciones españolas, ¿no? No he encontrado tampoco ningún atisbo de conflicto, también tengo que decirlo, entre la colonia vasca y el resto de colonias o de los propios habitantes del Paraguay, en el periodo por nosotros acotado, desde finales del 18 hasta 1970, cuando entendemos que se finalizan ya globalmente las migraciones, y creo que fue una experiencia muy interesante para mis paisanos, ¿no? Los vascos, pero también para los paraguayos que tuvieron, bien es cierto, aunque parezca un tópico, pues a un grupo social emprendedor, empático, ¿no? Trabajador y creador de riqueza, sin denostar a catalanes u otras colectividades españolas, por supuesto, pero en este caso estoy tratando de los vascos, y así creo con honestidad que sucedió. Muchas gracias, he dicho. Muchas gracias, José Manuel. La verdad que una exposición magnífica. Ha sido de lo general a lo particular, a esa lista tan detallada que nos has dado, sobre todo empezando por esa casuística de los procesos de expulsión, que a veces se nos olvida. Hablamos de las migraciones ya prácticamente cuando están montados en un barco y se nos olvida que los procesos de expulsión tienen también unas razones y unos motivos que luego muchas veces tienen también mucho que ver con cómo son los procesos de asentamiento y de socialización. Muy interesante también el abordaje que haces de todas esas motivaciones de viaje, todas esas relaciones que hay entre esa migración vasca. Como la ponencia ha sido extensa y muy nutrida en muchos datos, yo voy a empezar por unas preguntas que generalmente dejo para el final, pero que quiero hacértelas ya desde el principio, y es sobre todo las que tienen que ver con la cuestión que puede interesar a investigadores e investigadoras españoles o paraguayas que quieran trabajar este tema y que quieran seguir
con líneas de investigación similares a las que hemos propuesto en este ciclo y que tú nos has presentado aquí, que tienen que ver pues, con la metodología y con el acceso a fuentes. Yo quería preguntarte sobre todo, Cristina del Prado y tú, ¿qué metodología utilizáis en el libro? Que nos cuentes un poco cómo ha sido ese proceso de investigación. Entiendo que prácticamente en su totalidad es de España, con lo cual eso es una pregunta que puede interesar mucho a los investigadores que puedan estar aquí, que tengan a lo mejor dificultad para desplazarse de manera constante a Paraguay o para hacer allí estancias de investigación largas. Y también la pregunta, el recurso a las fuentes, pensando más bien ya no tanto en fuentes paraguayas, sino en fuentes que hay en España y que puedan tener acceso presencial, si aquellas que la tienen solo así, pero también aquellas que hay de acceso virtual, que pueden estudiar investigadores e investigadoras paraguayas desde allá sin la necesidad de desplazarse hasta España. Muchísimas gracias por la pregunta. Yo, estimado Eduardo Tamayo, no entiendo, pero vamos, no lo entiendo desde que hice la tesis doctoral, no entiendo un estudio migratorio entre dos países, me da igual que sea España y Portugal, España, Francia o transatlánticos, sin ver las fuentes de los dos países, ¿no? Por mucho que hoy la tecnología ayude, ¿no? Yo no solamente hablo, en este caso de mí, porque Cristina no fue, no solamente estuve en Paraguay, sino que estuve en su archivo general, estuve en mi de prensa, hice muchas historias de vida, ahora voy a contarlo, y creo honestamente, y así lo hice con mi tesis, ¿no? Mi tesis doctoral estuve largas temporadas en la propia Argentina y Uruguay, ¿no? Y en este caso estuve en Paraguay, justo antes de la pandemia, ¿no? Estuve un verano por allí, pues cuando los profesores tenemos más tiempo, y saqué materiales, ¿no? Esto es lo primero, no lo entiendo, o sea, se puede hacer, tú puedes hacer una buena tesis doctoral sobre migración española a cualquier país del mundo, articulando modelos metodológicos como con los que he empezado yo en esta exposición, ¿no? Por ejemplo, un análisis de causas, un análisis de prensa local, ¿no? Yo fui pionero en estudiar la prensa local con mi tesis doctoral, ¿no? También fui pionero, no pretendo ser petulante. Cuando yo empecé con los Carnaval Gilas, éramos los dos únicos que trabajamos la migración vasca a América. Estoy hablando del año 90, ha llovido mucho, ¿no? 90, 89, 90, 91. También hice mucha incidencia en los procesos burocráticos y en el viaje y tal. Entonces, desde aquí, claro que se puede hacer. Por ejemplo, ¿no? Un estudio historicista, razones, fundamentos, contexto general, ámbito local. Después, por supuesto, la prensa local. La prensa es de una riqueza, la prensa para el siglo XIX y para el XX. Bueno, en todos mis libros de migración vasca hay un capítulo dedicado a la prensa, ¿no? Pero hasta ahí llegas aquí, ¿no? Se puede hacer, no es ilícito hacer un trabajo así, ¿no? Pero si ya quieres entrar en los ámbitos más próximos del análisis de aquellas sociedades, tienes que estudiarlas desde el fenómeno de salida y el de llegada, ¿no? Aquí en el fenómeno de salida, pues tienes los archivos, a cortas de la migración vasca, los archivos forales, ¿no? Son buenísimos, ¿no? Tanto en el País Vasco como en Navarra. Y luego ahí, normalmente en América, en todos los países, están más concentrados en los llamados archivos generales, ¿no? Archivos nacionales, ¿no? En el caso también de Paraguay, en el Museo de Migración hay muchas fuentes también, ¿no? Y luego, bueno, pues rastrillar, porque claro, no va a ser el archivo nacional, el archivo general en Paraguay o en cualquier otro país y decir, oiga, mire, ¿qué hay de la migración vasca? Es absurdo, ¿no? Te van a pasar, vas a buscar todo lo que tenga que ver con los fenómenos migratorios, digamos, ibéricos, hispanos, ¿no? Y de ahí entresacar, pues por aproximación, por deducción, por el input que siempre tiene el investigador profesional, ¿no? Y luego ya para épocas más recientes, yo no concibo la migración sin lo que para mí es fundamental, o más que fundamental, que son las historias de vida, no las encuestas, sino las historias de vida. En mi libro, en nuestro libro, hablo para el caso catalán, de hecho, incluyo una parte muy significativa de algunos de los encuestados
en historia de vida, entiéndase, lo que me parece fundamental, ¿no? Y luego aquí está el Instituto para las Migraciones, el antiguo Instituto Español de Migración, que tiene unas fuentes buenísimas, buenísimas, globales, generales, de números, de países, de ensayos, de estudios que se hacían en la época también, y por tanto prensa, Instituto Español de Migración, desde luego análisis histórico general y concreto, pues nos haría una buena tesis desde aquí, ¿no? Sin ir al país de destino. En el país de destino, sus archivos generales, ¿no? Y la prensa local también de allí, y desde luego las historias de vida. Este sería es mi punto de vista, claro, es el mío, ¿no? Mi punto de vista para hacer un buen trabajo migratorio completo. Y luego, claro, por supuesto, pero esto ya es una vida mayor, pues recopilar todo, que en España, afortunadamente, hemos escrito mucho, todo lo que hay sobre migración sectorial o migración global, ¿no? Sin lugar a dudas. Así lo veo yo, ¿no? Yo soy muy fanático últimamente, en el buen sentido del término, de las historias de vida. Y sin embargo, he abandonado las veleidades de juventud de la cuantificación, ¿no? Porque me pasé meses, mucho tiempo haciendo cuantificación para luego generar interpretaciones más parcas, ¿no? Entonces, me interesan más los fenómenos migratorios de la perspectiva social y en general yo creo que es la tendencia general en este momento de salir un poco de la cuantificación e ir más a la historia social, ¿no? Muy interesante, José Manuel. Por tirar un poco más del hilo, que en todo ese proceso de investigación que comentas que habéis llevado a cabo con Cristina, ¿qué líneas de investigación, qué aspectos creéis que por razón de tiempo, de espacio, no habéis podido afrontar y que os habéis quedado con las ganas o de abordarlas y penséis hacerlo, o que sugieres incluso que puedan ser líneas de investigación a tratar por otros estudiantes, otros investigadores que de pronto pues tengan el interés en esa cuestión y vayan a disponer de ese tiempo y esa posibilidad, como mencionabas, de poder viajar de un lado a otro porque tienes que verlo a un lado y al otro del océano? Perfecto. Nosotros, con el material que yo traje, ¿no?, en este verano largo anterior al COVID, pues hemos hecho un marco general. Vamos a ver, nosotros hemos trabajado, porque yo así lo hago siempre, ¿no? Hemos ido de los ámbitos generales, ¿no? De otros fenómenos migratorios con fuentes que saqué como te digo, del museo, con fuentes que saqué documentales, con prensa y luego con publicaciones de aquí y de allá, pues hemos hecho un marco general y de ahí hemos ido bajando a lo concreto, ¿no? ¿Qué me hubiera gustado hacer más? Pues evidentemente, y creo que es una aproximación global, claro, que va a decir el autor, ¿no? Yo creo que es interesante, que es válida para este soporte global, ¿no? ¿Qué me hubiera faltado más? ¿O qué haría más? O quizás lo haga más en adelante, no lo sé, ¿no? Porque el libro acaba de salir, ¿no? Pues evidentemente haría más historias de vida, no solamente a catalanes o descendientes de catalanes, tocaría otros itinerarios, digamos, regionales españoles, por ejemplo, ¿no? Profundizaría más en la prensa local, ¿no? Por ejemplo, hurgaría más en libros generales de historia general de Paraguay, donde seguro hay acotaciones indirectas que siempre aparecen tal. En esas tres patas trabajaría. Pero bueno, yo creo que con el material que traje, ¿no?, con lo que ya lo poco, tampoco existen grandes, insisto, Paraguay no ha sido objeto masivo, ¿no?, de tal, pues yo ampliaría por ahí. O sea, si me dijeras, ¿cuál de los ítems que citas entrarías más en él? Haría más historias de vida, sin lugar a dudas. O sea, haría otro viaje, que igual lo hago, ¿no? No sé, depende, ¿no? Vamos a ver cómo el recorrido que tiene el libro, el debate que genera, en fin, tu propia tesis doctoral, que sé que estás en ello, y se va a crear ahí un ámbito importante, ¿no?, de cómo pasó cuando empezamos Óscar y yo con Álvaro Gila con la migración vasca, luego se generó, todo fue ampliando, pero desde luego sí me gustaría, cuando retome el tema, hacer más historias de vida. Y no hice solo a catalanes, esto sí, y luego trabajar más la prensa local paraguaya
y luego trabajar un poco más en las fuentes archivísticas, ¿no? Porque, claro, yo estuve un verano. Quiero ser honesto a tu pregunta. Yo no estaba allí 2 años investigando, como en la tesis doctoral sí, porque iba, volvía, en este caso. Pero bueno, he creado o hemos construido una estructura que creo que puede ser un primer avance, ¿no? Un punto de partida, humildemente lo digo, ¿no? Y creo que puede servir para, a partir de ahí, crear sinergias, empatía e ir ampliando, oye, una migración que no es tan masiva como otros países, pero que es importante en un país de unas grandes dimensiones, con una riqueza agropecuaria significativa y que merece la pena ser investigado con mayor altura. Y tú eres un ejemplo, tú estás en ello, ¿no? Esto es lo que haría, ¿eh? Más historias de vida, más prensa local y también profundizaría más en la archivística paraguaya. Y quizás lo haga. Bueno, José Manuel, la verdad que, hombre, yo creo que amerita otro viaje a Paraguay porque por lo menos a presentar el libro tendrás que ir, yo creo que corresponde. Me parece que necesitará recorrido para que se sume a los trabajos que venían haciendo también sobre la migración española para allá, a Philip Duncan Webb, a Eva Morales Raya, los trabajos que... Entonces, toda esa bibliografía secundaria que en realidad se lee también mucho en esta obra vuestra de Margarita Durán y Martín Romano, que también aparece muchas veces mencionada. Yo creo que todo eso merece la pena. Recordar a los espectadores que el libro en realidad es sobre toda la migración española al Paraguay, que José Manuel ha hecho el esfuerzo por cribar todos aquellos personajes que tenían que ver con el ámbito vasco-navarro, el ámbito territorial o étnico vasco-navarro, para traérnoslo hoy aquí, pero el libro es bastante más amplio que solo ese apartado territorial. Como ya vamos muy justitos de tiempo, José Manuel, yo quería hacerte ya solo una última pregunta y es la de qué imagen del Paraguay trasladaban los emigrantes, que hayáis encontrado, los emigrantes vascos o vasco-navarros o navarros ya cuando llevaban un tiempo en el país. No esa primera impresión de llegada, sino cuando si intentaban reclamar, entiendo que sí, que familiares viajasen hacia el Paraguay. ¿Qué imagen de Paraguay trasladaban? Como he contado, al principio era un choque fuerte primero por el idioma, ¿no? Por el idioma, claro. Muchos no lo sabían, bueno, tenían que reciclarse. Luego veían a principio del siglo, ¿no? Veían pues que siempre decían que faltaba mucho por hacer, ¿no? Incluso en las historias de vida que hicimos, en los años, muchos, claro, habían estado sus padres, incluso sus abuelos, lo que habían recibido en casa, que era un país que faltaba por hacer, o sea, que tenía muchas oportunidades porque había que crear, construir todo, ¿no? Desarrollar un modelo, un nuevo Estado, una nueva economía, una nueva sociedad, ¿no? Y veían a gente muy, muy afable, educada, cortés, ¿no? Con la que se podía convivir y desde luego, claro, que es lo que busca el migrante, ¿no? Las posibilidades de emprendimiento, por usar una palabra más moderna, ¿no? Las posibilidades de conquista social, de hacerse con un hueco en aquella sociedad, lo veían muy positivo, muy dúctil, ¿no? O sea, veían el contraste de una sociedad que le chocaba al principio, especialmente en la primera mitad del 19, luego se fue mejorando muchísimo, ¿no? Y hablamos también de un hotel modernísimo que se crea en la capital, donde, en fin. Y después de esto, un país de grandes oportunidades donde faltaba mucho por hacer y donde precisamente la inmigración vasca, los grupos de migrantes vascos, vasco-navarros, tenían una gran cabida, ¿no? Porque eran gente emprendedora, venían de zonas agropecuarias poderosas, ¿no? También, y tenían una imagen en el sentido positivo, contrastante, les llamaba la atención, ¿no? Las edificaciones y tal, los nativos, ¿no? La tipología humana, lógicamente venían de otro mundo, ¿no? Pero desde luego el énfasis positivo como país de oportunidades, como sociedad abierta, ¿no? Y tal, pues, y que iba a favorecer su entrada en esa estructura socioeconómica. Bueno, yo no he encontrado ningún caso de conflicto, por ejemplo, en los casos que hemos tratado, ¿no? Esa era la visión que tenían y la visión que transmitían, ¿no? Y desde luego entraron en esa mesocracia y contribuyeron, como he dicho, al desarrollo socioeconómico
del Paraguay moderno, ¿no? Sin lugar a dudas. Igual que el Paraguay les acogió, tuvieron su descendencia, su familia. Ya has visto en ese sectorial que he hecho de gente que se iba a casar, prácticamente el 100%, asentaban familia con paraguayas y generaban un mundo interesante. La imagen fue positiva, sin lugar a dudas. Bueno, pues muchísimas gracias, José Manuel, por tu tiempo. Ha sido un placer tenerte en el ciclo. Espero que pronto podamos encontrarnos por allí presentando el libro en Paraguay. Yo creo que tendrá una muy buena acogida, ya no solo entre la migración española, que la hay, o descendientes de la migración española, sino también entre los investigadores e investigadoras que trabajan en el tema de la inserción global del Paraguay, de su historia internacional y que es importante. Recordar simplemente a los espectadores que nos queda después de esta una sexta sesión con Óscar Álvarez Gila, que como bien ha mencionado José Manuel Azcona, pues trabaja justamente la migración eclesiástica, toda la migración de las personas vinculadas a la Iglesia, a las órdenes eclesiásticas que viajaron a Paraguay y que estará con nosotros el mes que viene. Ha sido un placer contar contigo, José Manuel, y muy buenas tardes a todos y a todas. Nos vemos en la siguiente sesión. Recordar simplemente que este ciclo de migraciones hispanas al Paraguay está organizado por el Centro Cultural de España, Juan de Salazar, por la Embajada de Paraguay en España y por el Departamento de Historia Contemporánea de mi universidad, la Universidad Autónoma de Madrid. Muchas gracias y buenas tardes a todos.